Muy buenos días. En este martes 12 de mayo de 2026, en esta sexta semana de Pascua, quiero hablarle a usted que quizá amaneció con una sonrisa en el rostro, pero con una batalla muy fuerte dentro del corazón. Porque hay personas que siguen caminando, siguen trabajando, siguen atendiendo a su familia, pero por dentro ya se sienten cansadas de luchar. Tal vez hoy usted despertó preocupado por un hijo. Tal vez anoche casi no durmió pensando en las deudas, en la enfermedad, en los problemas de la casa, en esa tristeza que nadie conoce. Y aunque trate de verse fuerte delante de los demás, en el fondo siente miedo. Miedo de no poder más, miedo de quedarse solo, miedo de que las cosas nunca cambien. Y precisamente hoy la palabra de Dios viene a tocar ese dolor escondido. En el Evangelio de San Juan, Jesús comienza a despedirse de sus discípulos. Les dice que se irá al Padre y ellos sienten tristeza, incertidumbre, desamparo. Imagínense nada más, ellos habían dejado todo por Cristo. Habían caminado con Él, escuchado su voz, visto sus milagros y ahora escuchan algo que les rompe el alma. Me voy. ¿Quién no ha sentido algo parecido alguna vez cuando se muere la mamá y la casa ya no vuelve a sentirse igual? Cuando el padre tiene que irse lejos a trabajar, cuando un hijo se aleja, cuando un matrimonio comienza a enfriarse, cuando uno siente que la vida cambió y ya nada vuelve a ser como antes. Jesús veía la tristeza de sus discípulos y por eso les hace una promesa maravillosa. Les dice que no los dejará solos, que enviará al Consolador, al Espíritu Santo. Hermanos, escuche bien esto. Dios no abandona a sus hijos en medio de la oscuridad. A veces nosotros sí nos alejamos de Dios, nos llenamos de preocupaciones, de ruido, de corajes, de malos pensamientos. Vivimos corriendo de un lado a otro y dejamos el alma olvidada. Nos preocupamos mucho por el cuerpo, por el dinero, por el trabajo, pero el espíritu se va quedando vacío. Y entonces aparece el cansancio interior, la ansiedad, la desesperación. Hay gente que vive como encarcelada por dentro y eso justamente vemos hoy en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Silas están en prisión, golpeados, humillados, encerrados. Humanamente parecía que todo estaba perdido, pero en vez de maldecir, comenzaron a orar. En vez de rendirse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Qué difícil es eso, hermanos, porque cuando uno sufre, lo primero que viene es la queja, el enojo, la tristeza. Pero Pablo y Silas nos enseñan algo muy grande. La prisión más peligrosa no es la de hierro, sino la que uno carga en el corazón. Hay personas prisioneras del resentimiento. Otras viven presas del miedo. Algunas están atrapadas en la depresión, en la soledad, en los vicios, en la culpa. Y aunque por fuera todo parezca normal, por dentro sienten que se están apagando lentamente. Hace unos meses me escribió doña Rosa Elena Martínez, de 69 años, de Toluca, Estado de México. Ella trabajó toda su vida vendiendo comida afuera de una secundaria. Me decía: padre, desde que murió mi esposo, la casa se volvió muy silenciosa. Mis hijos me quieren, pero cada quien tiene su vida y yo me sentía abandonada. Una mañana comenzó a escuchar la misa diaria por internet mientras preparaba café. Y hubo una frase que le llegó al alma: Dios sigue entrando en las casas donde todavía queda una esperanza pequeña. Dice ella que comenzó a llorar en la cocina. No porque todo se resolviera de inmediato, sino porque volvió a sentir que Dios todavía estaba con ella. Desde entonces empezó a rezar el rosario todos los días y a pedir por sus hijos. Y me escribió algo muy bonito: padre, sigo teniendo problemas, pero ya no me siento sola. Eso hace el Espíritu Santo. No siempre elimina el problema de golpe, pero sí entra al corazón y le devuelve fuerzas a la persona para seguir adelante. Por eso hoy Jesús dice algo poderoso: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. El Espíritu Santo es el que sostiene a una madre cansada, es el que levanta al hombre que ya no quería seguir luchando, es el que toca la conciencia del hijo rebelde, es el que da paz cuando todo parece derrumbarse. Pero el mundo de hoy nos distrae muchísimo. Hay personas que tienen tiempo para todo menos para Dios. Tiempo para las redes sociales, para los pleitos, para el chisme, para las novelas, para el celular, pero no tienen tiempo para sentarse 5 minutos a hablar con el Señor. Y luego nos preguntamos por qué el corazón vive tan vacío. Jesús hoy quiere recordarnos algo. El Espíritu Santo sigue actuando, sigue hablando, sigue consolando, sigue corrigiendo también, porque el Espíritu Santo
no solamente viene a hacernos sentir bonito, también viene a despertar nuestra conciencia. A veces el Espíritu Santo nos dice dentro del corazón: ya vuelve a misa, ya perdona, ya deja ese pecado, ya busca tu familia, ya deja de vivir tan lejos de Dios. Pero muchas veces nosotros hacemos ruido para no escucharlo. Qué triste es cuando una persona se acostumbra a vivir sin Dios. Se endurece el corazón, se pierde la paz, todo molesta, todo irrita, todo se vuelve pesado. Y entonces comienzan los problemas en la familia, los gritos, las heridas, la frialdad. Por eso hoy Cristo resucitado viene a decirnos: no estás solo. Quizá usted siente que nadie lo entiende. Quizá lleva mucho tiempo llorando en silencio. Quizá hasta ha pensado que Dios se olvidó de usted. Pero escuche bien esto: si hoy está escuchando esta palabra es porque Dios todavía lo está buscando. Mire qué hermoso sucede en la lectura. Mientras Pablo y Silas oraban, hubo un gran temblor y las puertas de la cárcel se abrieron. Yo no sé cuál sea la cárcel que usted trae hoy en el corazón. Tal vez una enfermedad, tal vez una preocupación económica, tal vez un problema con sus hijos, tal vez una tristeza muy profunda. Pero sí sé algo: Dios todavía puede abrir puertas que usted ya daba por cerradas. Y también quiero hablarle a las madres, a los padres, a los abuelos que se sienten olvidados. Dios vio todos sus sacrificios, vio cada lágrima, cada desvelo, cada esfuerzo para sacar adelante a su familia. Aunque a veces nadie se los agradezca, Dios sí lo ve. Y a los hijos quiero decirles algo: no esperen a perder a sus padres para valorarlos. No esperen a que una silla quede vacía para darse cuenta de cuánto amor recibieron. Necesitamos más oración en las familias, más abrazos, más perdón, más Espíritu Santo dentro de la casa, porque hay hogares muy bonitos por fuera, pero muy vacíos por dentro. Y también hay hogares humildes donde sí está Dios y por eso todavía hay paz. Hoy Jesús quiere entrar precisamente allí donde usted se siente más cansado, allí donde usted ya no sabe qué hacer, allí donde ya lloró demasiado, allí donde el corazón se siente herido. Y antes de continuar con esta reflexión, quiero invitarle con mucho cariño a suscribirse al canal y activar la campanita. Caminemos juntos todos los días en la palabra de Dios. Aquí oramos unos por otros, aquí nadie lucha solo. También le invito a dejar en los comentarios su intención. Escriba el nombre de sus hijos, de su mamá, de un enfermo, de su familia o de esa preocupación que trae guardada en el alma. Vamos a orar juntos para que el Espíritu Santo visite cada hogar. Y recuerde esto antes de seguir escuchando esta misa: Cristo no prometió una vida sin batallas, pero sí prometió que jamás nos dejaría solos en medio de ellas. Hermanos, qué hermoso es saber que Jesús conoce nuestras tristezas antes incluso de que nosotros las pongamos en palabras. Hay personas que llevan años sonriendo delante de los demás mientras por dentro se sienten derrotadas. Personas que llegan cansadas del trabajo, se encierran en el baño para llorar un momento y después vuelven a salir como si nada pasara. Madres que aparentan fortaleza para que sus hijos no se preocupen. Hombres que guardan silencio porque les enseñaron que los hombres no lloran, pero que por dentro llevan heridas muy profundas. Y precisamente por eso Cristo promete al Espíritu Santo, porque sabía que el corazón humano iba a necesitar consuelo. Mire lo que dice el Evangelio: no los dejaré desamparados. Qué frase tan fuerte, porque el peor dolor no siempre es el físico. El peor dolor muchas veces es sentirse abandonado, sentir que uno lucha solo, sentir que nadie entiende lo que uno está viviendo. Hoy hay mucha gente rodeada de personas y aún así se siente sola. Familias enteras sentadas en la misma mesa, pero cada quien mirando el celular. Matrimonios que dejaron de hablarse con cariño. Hijos que ya no escuchan a sus padres. Personas que tienen todo materialmente, pero hace mucho perdieron la paz. Y ahí entra el Espíritu Santo. No entra haciendo ruido, no entra humillando. El Espíritu Santo entra poquito a poco como una luz pequeña en medio de una habitación oscura. Empieza a tocar la conciencia, empieza a mover el corazón, empieza a despertar el deseo de volver a Dios. Pero también hay algo importante que debemos entender: el Espíritu Santo no solamente consuela, también corrige. Hoy vivimos en un mundo donde mucha gente quiere escuchar solamente lo que le gusta. Nadie quiere que le hablen del pecado, de la conversión, de cambiar de vida. Pero Jesús dice claramente que el Espíritu Santo vendrá para convencer al mundo del pecado y de la verdad. ¿Y sabe qué significa eso? Que muchas veces el Espíritu Santo nos incomoda para salvarnos. Esa vocecita interior que le dice: ya deja ese resentimiento, ya vuelve a confesarte, ya busca a tus padres, ya deja esa relación que te está destruyendo,
ya deja de vivir tan lejos de Dios. Ese es el Espíritu Santo hablando. El problema es que el mundo de hoy hace muchísimo ruido, y entre tanto ruido, muchas personas ya no escuchan a Dios. Escuchan más a las redes sociales que a su conciencia. Escuchan más a la gente amargada que a la palabra de Dios. Escuchan más el miedo que la esperanza. Por eso hay tanta ansiedad, tanta tristeza, tanto vacío. Mira, hermanos, hay personas que tienen una depresión silenciosa. Nadie la nota. Se ríen, trabajan, hacen sus actividades normales, pero por dentro sienten un cansancio enorme. Y muchas veces ese cansancio no es solamente físico, es espiritual, porque el alma también se enferma cuando vive lejos de Dios. Por eso el Salmo de hoy dice: te doy gracias, Señor, porque escuchaste las palabras de mi boca. Qué bonito es saber que Dios sí escucha, aunque nadie más escuche, aunque nadie entienda, aunque usted rece llorando y sienta que el cielo está callado, Dios escucha. Tal vez no responde cuando nosotros queremos, tal vez no de la manera que imaginamos, pero Dios nunca abandona a quien lo busca sinceramente. Y mire qué impresionante pasa en la primera lectura. Pablo y Silas estaban encarcelados, pero seguían orando, y de pronto vino un terremoto tan fuerte que las puertas de la prisión se abrieron. Yo estoy seguro de que hoy hay personas escuchando esta misa que necesitan precisamente eso, que Dios sacuda algo dentro de ellas, porque hay corazones que ya se acostumbraron al dolor, personas que ya normalizaron vivir sin paz, matrimonios que ya se acostumbraron a vivir peleando, jóvenes que ya se acostumbraron a la tristeza, personas que incluso ya perdieron las ganas de luchar, pero hoy el Espíritu Santo quiere mover esas cadenas. Tal vez usted ya no cree mucho en usted mismo, tal vez siente que ha fallado demasiado, tal vez dice: Padre, si usted supiera todo lo que he hecho, pues quizá yo no lo sé, pero Dios sí. Y aún así lo sigue llamando. Eso es lo más hermoso del Evangelio. Cristo no abandona a los pecadores que quieren levantarse. Claro que Dios quiere que cambiemos, claro que quiere conversión, pero no nos pide cambiar solos. Nos manda su Espíritu precisamente para ayudarnos. Hay personas que dicen: cuando arregle mi vida voy a acercarme a Dios. No, hermanos, acérquese a Dios para que Él le ayude a arreglar su vida, porque solos muchas veces no podemos. Y aquí quiero decir algo muy importante: no deje que le roben la fe. Hoy hay mucha confusión, mucha gente hablando de Dios sin conocer realmente a Cristo. Mucha gente criticando la iglesia, burlándose de la oración, burlándose de la misa, burlándose de los sacramentos. Pero dígame una cosa: ¿quién sostiene a tanta gente rota sino Dios? ¿Cuántas madres han encontrado fuerza delante del Santísimo? ¿Cuántos hombres dejaron vicios gracias a la oración? ¿Cuántas familias se reconciliaron después de años de pleitos? ¿Cuántos enfermos encontraron paz en medio del sufrimiento? El Espíritu Santo sigue actuando, y sigue actuando dentro de la iglesia. Actúa cuando usted se confiesa de verdad. Actúa cuando usted recibe la Eucaristía con fe. Actúa cuando una familia vuelve a rezar junta. Actúa cuando alguien perdona después de muchos años de odio. Por eso el demonio trabaja tanto para alejarnos de Dios, porque sabe que una persona que ora se vuelve fuerte espiritualmente. Y aquí quiero hablarle especialmente a usted que ya casi no tenía ganas de seguir adelante. Sí, a usted tal vez últimamente se ha sentido muy cansado, muy decepcionado, muy herido, pero hoy Cristo le dice: no estás abandonado. Aunque el mundo lo decepcione, aunque la gente cambie, aunque algunos se alejen, aunque haya noches difíciles, Dios sigue con usted. Y quizá hoy usted no necesita grandes explicaciones teológicas. Quizá lo único que necesita es volver a escuchar esto: Dios todavía lo ama. Lo ama con sus heridas, lo ama con sus luchas, lo ama incluso con sus pecados. Y precisamente por eso quiere levantarlo. No se rinda, hermano. No se rinda, hermana. El Espíritu Santo todavía puede sanar muchas cosas dentro de usted. Puede devolverle paz a su casa. Puede reconciliar a su familia. Puede darle fuerzas para seguir luchando. Puede iluminar a sus hijos. Puede consolar su tristeza. Pero hay que abrirle la puerta, porque Dios nunca entra a la fuerza. Él toca el corazón. Espera, insiste con amor. Y hoy está tocando quizá justamente esa parte de su vida que usted tenía cerrada desde hace mucho tiempo. Por eso quiero invitarle ahora a hacer una pequeña oración desde donde está. Espíritu Santo, entra en mi casa, entra en mis pensamientos, entra en mis heridas, entra en mis preocupaciones. No me dejes solo, no permitas que mi corazón se enfríe. Quédate conmigo, Señor.
Y mientras seguimos escuchando esta misa, no deje de pedir por su familia, pida por sus hijos, pida por sus padres, pida por esa persona que está lejos de Dios. Porque cuando una persona comienza a orar de verdad, algo empieza a cambiar en el cielo y también dentro del corazón. Y todavía falta algo muy importante que Jesús quiere decirnos hoy, porque hay una razón por la cual el Espíritu Santo sigue sosteniendo a la iglesia después de tantos años, incluso en medio de tantas pruebas. Hermanos, después de escuchar esta palabra tan profunda, quizá muchos de nosotros entendemos algo importante. El ser humano puede quedarse sin muchas cosas, pero cuando pierde a Dios, pierde la luz interior. Por eso Jesús insiste tanto en prometernos al Espíritu Santo, porque sabía que este mundo iba a ser difícil, sabía que habría cansancio, enfermedades, traiciones, problemas familiares, momentos de mucha oscuridad, y precisamente por eso les dice a sus discípulos: no los dejaré desamparados. Qué hermosa palabra, desamparados. Porque hay personas que se sienten así todos los días, desamparadas, como si nadie las viera, como si nadie entendiera el peso que cargan. Hay madres que lloran en silencio por hijos que se alejaron de Dios. Hay matrimonios que duermen en la misma cama pero tienen el corazón muy distante. Hay ancianos que sienten que ya nadie los escucha. Hay jóvenes que sonríen en redes sociales mientras por dentro viven llenos de ansiedad. Pero Cristo hoy vuelve a decirnos: yo sigo aquí. Y esa es la gran esperanza de nuestra fe. Cristo resucitó. No estamos siguiendo un recuerdo muerto. No estamos hablando solamente de una historia antigua. Cristo vive, Cristo escucha, Cristo acompaña. Cristo sigue entrando en las casas heridas y en los corazones cansados. Por eso la iglesia sigue de pie después de tantos siglos, porque no la sostiene solamente la fuerza humana, la sostiene el Espíritu Santo. Y claro que dentro de la iglesia hay hombres frágiles, sacerdotes que se equivocan, personas que fallan, católicos imperfectos, porque todos somos humanos. Pero aún así, el Espíritu Santo sigue actuando, sigue levantando familias, sigue consolando enfermos, sigue transformando corazones. Mire cuánta gente vuelve a encontrar esperanza delante del Santísimo Sacramento. ¿Cuántas personas llegan rotas a confesarse y salen en paz? ¿Cuántas madres siguen arrodillándose por sus hijos aunque nadie vea sus lágrimas? ¿Cuántos hombres, después de años lejos de Dios, vuelven a tocar la puerta de la iglesia buscando misericordia? Eso no lo hace el mundo, eso lo hace Dios. Y yo hoy quiero decirle algo muy importante a usted que siente que ya no puede más. No tome decisiones definitivas en momentos de tristeza. No se rinda, no se abandone. No deje que la oscuridad le haga creer que todo terminó. El Espíritu Santo todavía puede levantar lo que parece caído. Tal vez usted dice: Padre, mi familia ya no tiene solución. Pero Dios puede tocar corazones endurecidos. Tal vez dice: mi hijo ya se perdió. Pero nadie está tan lejos que Dios no pueda alcanzarlo. Tal vez usted siente que ya desperdició muchos años, pero mientras haya vida, todavía hay gracia. Por eso hoy Cristo nos invita a volver a Él, a regresar a la oración, a regresar a la misa, a regresar a los sacramentos, porque mucha gente quiere paz sin Dios y eso es imposible. La verdadera paz nace cuando el alma vuelve a encontrarse con su Creador. Y yo sé que muchos de ustedes vienen cargando heridas muy fuertes, heridas de infancia, heridas de abandono, heridas de traición, heridas de palabras que nunca pudieron olvidar. Pero escuche bien esto: el Espíritu Santo no solamente conoce sus heridas, también conoce el camino para sanarlas. Por eso hoy quiero invitarlo a hacer esta oración conmigo, allí donde está. Señor Jesús, no permitas que mi corazón se enfríe. Espíritu Santo, entra en mi casa, entra en mis pensamientos, entra en mis miedos, sana mis heridas, dame fuerzas para seguir luchando. No permitas que me aleje de ti. Quédate conmigo en los días buenos y también en las noches difíciles. Amén. Y ahora, hermanos, pongámonos de pie espiritualmente delante del Señor y presentemos nuestras intenciones. Pidamos por la Iglesia para que el Espíritu Santo siga guiando al Papa, a los obispos, sacerdotes y a todo el pueblo de Dios. Pidamos por las familias que están pasando momentos difíciles, por los matrimonios heridos, por los hijos alejados, por las madres que lloran en silencio y por los padres que trabajan día y noche para sostener su hogar. Pidamos por los enfermos,
especialmente por quienes hoy se sienten solos en un hospital o encerrados en la tristeza. Pidamos por quienes han perdido la esperanza, para que Cristo resucitado vuelva a encender su corazón. Y pidamos también por nosotros, para que nunca dejemos de buscar a Dios aún en medio de nuestras luchas. Respondemos juntos. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Y ahora, unidos como una sola familia en la fe, nos preparamos para continuar esta Santa Misa, ofreciendo al Señor todo lo que somos, todo lo que vivimos y todo lo que llevamos dentro del corazón. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y así, hermanos, continuemos esta celebración con fe, sabiendo que Cristo no abandona a su pueblo y que el Espíritu Santo sigue caminando con nosotros aún en medio de las pruebas. Que tengan un bendecido martes. Que el Señor bendiga sus hogares, sane sus corazones y fortalezca a sus familias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.